Bueno, tras estos minutos de cortesía para que los últimos asistentes accedan a GoToWebinar, vamos a empezar con la sesión. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Agradeceros el tiempo dedicado hoy en asistir a esta sesión online, esta sesión de presentación de la nueva versión de factura electrónica o también denominada IFD, en su nueva versión 3.0. Y bueno, me presento, yo soy Juan Contreras, responsable de producto en Innova, y me acompañará también mi compañera Rebeca Patino del departamento técnico para guiarnos con más detalle en cada una de esas novedades o nuevas funcionalidades y en concreto el grueso de la sesión en la funcionalidad principal de importación de XML formato factura, que es la principal novedad de esta nueva versión y que se va a constituir también como un módulo independiente dentro de lo que es la solución IFD, un módulo que será totalmente gratuito. Ahora comentamos en detalle. Como el resto de sesiones online, de webinarios, pues bueno, este webinario se va a grabar y os enviaremos el clip de la sesión con la documentación y también en ese comunicado que lanzaremos tendréis disponibles los paquetizados para cada una de las versiones soportadas de lo que es el módulo de importación XML. Bueno, presentar brevemente la agenda de hoy. Vamos a hacer una breve revisión para aquellos que no conozcáis cuál es la funcionalidad de IFD, de facturación electrónica. Pasaremos a la revisión de las novedades en concreto que incorpora esta nueva versión 3.0 y, como os comentaba, dentro de lo que es la serie de nuevas funcionalidades o de mejoras que incorpora esta última versión, pues entrar de lleno en la parte referente a la recepción de XML, que es la principal novedad de la versión 3.0. Comentaros que el apartado de dudas y preguntas lo gestionaremos al finalizar y aquí podéis ir lanzándolas a través del asistente de GoToWebinar, tanto desde el apartado de preguntas como de chat indistintamente. O si alguno de vosotros necesitáis acceder por audio, podéis alzar la mano y os damos paso sin problema. Bueno, entrando de lleno ya en la sesión de hoy, como os decía, bueno, ya muchos de vosotros conocéis la solución de IFD, solución de facturación electrónica, una solución histórica por parte de Innova y que bueno, surgió pues, a partir de esa necesidad o de esa obligatoriedad que se produjo en las administraciones públicas para esa revisión de las facturas correspondientes en un formato concreto y en este caso pues el formato XML Facturae según los estándares 3.1, 3.2 y las últimas versiones 3.2.1 y 3.2.2. Este módulo como tal abarca pues eso, el formato Facturae, que es principalmente exigido por las entidades públicas, organismos públicos, pero también aplica para cualquier otra organización, otra compañía que pueda exigir este tipo de facturas en este formato común, principalmente en España. Y será sobre la cual nos basaremos para la nueva funcionalidad de importación XML. Bueno, como bien conocéis muchos de vosotros, la solución de IFD también contempla un segundo módulo de firma PDF digital, de forma digital, en este caso para un ámbito más privado, para revisión de esas facturas, en este caso en PDF firmado digitalmente, y estos módulos son independientes, es decir, se pueden hacer uso de forma conjunta o de forma independiente cada uno de ellos. Aquí sumaremos, como os decíamos, un nuevo módulo que será el módulo de importación XML, que aunque queda dentro de lo que es el apartado de XML, se contemplará como un módulo adicional, un módulo que será totalmente gratuito para la instalación en cualquiera de vuestros clientes. A nivel de licenciamiento, simplemente hacer un repaso de cómo funciona el licenciamiento de IFD. Como bien sabéis, esas dos modalidades de adquisición, un apartado de compra y un apartado de pago por uso a nivel de suscripción.
El licenciamiento pues, varía, como ya muchos conocéis, en función de ese tamaño de licencia de NAV, véase número de usuarios, número de full users en concreto que estén licenciados, con 2 empresas incluidas en la licencia base y tramos por empresa adicional. Lo mismo ocurrirá en la parte de suscripción, pero con la diferencia de ser importes mensuales agrupados en periodos semestrales, con renovaciones semestrales de lo que es la suscripción como tal. Las versiones soportadas, importante, son aquellas desde 2016, es decir, seguimos la estrategia de soporte por parte de Microsoft, siempre versiones soportadas por parte de Microsoft, en este caso la versión 2016, 17 y 18 y Business Central On-Premise hasta el Cumulative Update 14. A partir de Q15 estaríamos, y Business Central Cloud, estaríamos hablando de la evolución de IFD, que en este caso serían las apps eSign Facturae e eSign PDF, que para el caso de Business Central Cloud las tenéis disponibles en App Source para su trial y su prueba totalmente gratuita. Bueno, entrando ya en la nueva versión 3.0, bueno, como os decía, la principal novedad es la nueva funcionalidad de recepción de XML, que se va a contemplar como un tercer módulo dentro de lo que es la solución IFD, y este módulo, este único módulo de recepción, será totalmente gratuito. ¿Qué casos se pueden dar aquí a vosotros los partners? Pues vamos a tener 3 posibles casos, es decir, aquellos clientes actuales que ya sean usuarios de IFD y tengan su mantenimiento anual en vigor, en este caso, al estar al corriente de ese importe anual, vosotros los partners podéis solicitarnos el paquetizado correspondiente junto con esta funcionalidad totalmente gratuita para hacer esa actualización al cliente a la última versión de IFD, incluyendo esta funcionalidad de recepción y todas las otras novedades que ahora os presentamos. Clientes que adquirieron factura electrónica pero que no tienen ese mantenimiento anual en vigor, para acceder a esta última versión, hasta el último paquetizado, estos clientes deberán actualizar, poner al día ese mantenimiento anual. Esto supondrá pues recuperar todos los BREPs anuales o el BREP anual que pueda estar pendiente, actualizar esos importes, poner al corriente de esos pagos junto con el recargo por demora del 25% sobre estos importes pendientes. Y el tercer caso serían nuevos clientes, es decir, si alguno de vuestros clientes pues únicamente necesita esta funcionalidad de importación de XML o pues quiere hacer una primera prueba de lo que es la solución, este módulo en concreto va a ser totalmente gratuito y vais a poder acceder a la descarga del paquetizado y a la instalación en el cliente. Aquí, bueno, una vez finalizado el webinario, vamos a lanzar un comunicado en el que se os va a especificar los pasos para hacer esa solicitud, el formulario de alta de lo que sería el cliente con los datos básicos que necesitamos y la versión en concreto indicada para hacer esa activación. Como os decía, esta funcionalidad de recepción será totalmente gratuita para que podáis probar en los clientes y para que clientes que necesiten ese tipo de funcionalidad, pues desde Innova y también siguiendo un poco con la estrategia de ofrecer pues nuestro granito de arena, ¿no? en lo que es esta situación pues, de teletrabajo que nos ha impuesto el COVID-19, pues también vamos a facilitar este esfuerzo por parte de Innova para que vuestros clientes y aquellos que necesiten esta funcionalidad en concreto pues la tengan disponible de forma totalmente gratuita. Bueno, entrando en las novedades en concreto de esa nueva versión, la primera de ellas y la más importante, como os decía, es esa funcionalidad de importación XML Facturae en los distintos formatos soportados, que como bien muchos de vosotros ya sabéis, son las versiones 3.1, 3.2 y 3.2.1 y 3.2.2. Para, aparte de esa importación, generar la factura de compra correspondiente. De nuevo, esta funcionalidad en concreto en su paquetizado único, una funcionalidad totalmente gratuita. Una serie de nuevas mejoras como
añadido en cuanto al tratamiento de los nodos, que incluye el formato Facturae, mejoras de uso de la aplicación en cuanto a información del detalle, por ejemplo, de la versión que tiene instalada el cliente, en cuanto al envío de correos electrónicos, configuración, el acceso a todo el apartado de configuración, Facturae, códigos, unidades, etcétera. Una serie de corrección de errores menores y otras mejoras que hemos incluido en este quinto apartado, que también venían recuperadas de versiones anteriores, pero que en este caso hemos decidido pues también recordaros estas otras tipos de mejoras, como por ejemplo la capacidad de poder generar abonos en negativo, todo el apartado de gestión de los códigos DIR3, de esa relación de oficinas contables, órganos proponentes, etcétera, de la administración pública, una mejor gestión de este tipo de detalle que incorpora la solución, como bueno, poder seleccionar clientes de facturación y de venta para los datos de contacto de fichero o configurar banco de transferencia por defecto en la ficha de cliente o en la forma de pago. Una serie de mejoras más menores con respecto a la funcionalidad principal de esta nueva versión, pero que también hemos recuperado para que tengáis constancia del detalle. Y si os parece, sin más demora, voy a dar paso a mi compañera Rebeca para que nos haga esa revisión de la importación de XML. Todo tuyo, Rebeca. Buenas, yo soy Rebeca, ¿vale? Y os voy a mostrar todo lo que os ha comentado Juan, os lo voy a mostrar sobre una base de datos. A ver. Vale. Vamos a empezar con la configuración de ventas, todo lo que hemos añadido nuevo en esta versión. ¿Vale? Vamos a hacer un repaso. Se ha creado un campo para configurar el correo electrónico que en las versiones anteriores se cogía de la página de información de empresa. ¿Vale? Así es posible tener un correo electrónico distinto para facturación electrónica. Se ha añadido un parámetro para excluir los números de serie, para que no se indiquen los números de serie en el XML, porque es un parámetro opcional. Esta nueva versión permite generar abonos en negativo. ¿Vale? Hasta ahora los abonos se generaban en positivo, pues ahora se permite también seleccionar que se generen en negativo. Se permite configurar qué datos de contacto se van a utilizar, si los de factura a cliente o venta a cliente, para rellenar los datos de contacto del XML. Se permite configurar de forma, hasta ahora teníamos que introducir el banco de transferencia de forma manual cada vez que se generaba una factura con forma de pago transferencia. Ahora podemos realizar esa configuración previamente, bien en el cliente o bien en la forma de pago, para que automáticamente arrastre ese banco de transferencia a la factura. Se ha mejorado la introducción de datos DIR3. Ahora te permite que si los datos, cuando indicamos un código de DIR3, es obligado poner determinados datos de ese código, como son nombre, dirección, país, código postal. Pues ahora permite configurarlo para que cuando creas un cliente y le asignas un DIR3, copiar esos datos del cliente automáticamente en la oficina DIR3, sin tener que escribirlos a mano de nuevo. Se han incluido estos nodos en la generación del XML. Son nodos opcionales que hasta ahora no estaban, pero ahora se han incluido. ¿Vale? Nos permite incluir el Receiver Transaction Reference, tanto en cabecera como en líneas, Receiver Contract Reference y User Transaction Reference. Esto en cuanto a las mejoras de la parte de ventas. También se ha hecho un poco más fácil el uso de la configuración. Se han puesto aquí accesos directos a la configuración necesaria. Y ahora vamos a ver las mejoras en la parte de compras.
en la parte de compras podemos configurar, ahora luego lo veremos con los ejemplos, el número de serie con el que se creará la factura que se importa, y si queremos usar la descripción que viene en el XML o la descripción que tenemos en el sistema de los productos que se importan. También hemos añadido aquí la versión para facilitar el control de versiones. Cuando un cliente le preguntamos en qué versión está, pues aquí lo podrá ver. Vale. Ahora vamos a ver, os voy a mostrar cómo sería la importación de un XML de compras. Tenemos aquí una herramienta que nos permite seleccionar un fichero XML. Vamos a ver el primer ejemplo, por ejemplo, sería una factura de gas. Seleccionamos. ¿Vale? Y esto nos crea un documento en el que podemos ver toda la información de ese XML. ¿Vale? Nos ha encontrado el proveedor por el NIF. ¿Vale? Luego veremos un ejemplo en el que no tenemos el proveedor dado de alta y nos facilita la creación del proveedor con los datos que vienen en el XML. ¿Vale? Aquí en el proveedor podemos abrir la ficha, se ha configurado un tipo de línea y un código por defecto. Es decir, para este proveedor le hemos dicho que todas las líneas que vengan sean de tipo cuenta y vayan a esta cuenta. ¿Vale? También permite indicar otros tipos de líneas distintas. ¿Vale? En este caso os mostraré cuando todas las líneas van a la misma cuenta y se puede configurar por defecto. ¿Vale? Revisamos los datos, podemos ver las estadísticas de la factura. Podemos ver toda la información que viene en el XML. ¿Vale? Podemos ver los datos del cliente, ¿vale? El tipo de formato que es, podemos ver todo. Una vez hemos comprobado la factura, le damos a crear factura y esto nos crea una factura de compra en el sistema con la información que venía. ¿Vale? Desde ahí podemos acceder a la factura que hemos creado. ¿Vale? Quedan vinculadas. Si vamos a la factura podremos ver los datos del XML a partir del cual se ha generado y esta factura pues tendríamos que revisarla y registrarla. ¿Vale? Desde el histórico, una vez se registra, también podemos acceder a los datos del XML origen. Vamos a importar otra en la que no tenemos creado el proveedor. Desde aquí podemos importar. Esta, por ejemplo. ¿Vale? De esta factura no tenemos creado proveedor, pero tenemos una acción que nos permite crear el proveedor con los datos que vienen de contacto. Luego lo podríamos modificar si algo no quisiésemos que fuese eso. Crear proveedor nos permite seleccionar una plantilla y nos crea el proveedor con los datos que ha recogido del XML. ¿Vale? Aquí, en este proveedor no le hemos indicado ni tipo ni cuenta por defecto. ¿Vale? Pero desde aquí le podemos indicar qué código de artículo o qué cuenta se correspondería con la que queremos crear la factura. Por ejemplo, un producto. Y nos crearía una factura con estos datos. Si cuando viene una factura, cuando importamos una factura de un proveedor que ya tenemos creado y ya hemos indicado algunas traducciones, ¿vale? Algunas equivalencias, nos va a ir a buscar en las líneas de otras facturas esas equivalencias y nos las propondrá. Es decir, si nosotros volvemos a importar esta factura, ya le hemos dicho que para este proveedor y este código de artículo nosotros utilizamos este producto, pues lo propondría automáticamente. ¿Vale? Va a buscar
el grupo de registro de IVA en función del porcentaje y el grupo contable del proveedor y lo propone. Y con esto crearíamos la factura. ¿Vale? Si hay descuentos por pronto pago, los tendremos que validar posteriormente de forma manual. Pero si hay descuentos de cabecera, nos los arrastrará a la factura automáticamente. Y con esto, ahora ya podríamos ver la factura registrada. Es una forma muy sencilla de importar facturas en XML. Ya estaría. Con esto ya lo tendríamos todo. Si quieres. Gracias, Rebeca. Te recupero, si te parece, pantalla un segundo. Pues como habéis visto, es una funcionalidad, una nueva funcionalidad bueno, bastante importante, ¿no? Dentro de lo que es la parte de recepción. Era una funcionalidad que venía incluyendo históricamente factura electrónica, pero que en este caso pues hemos decidido potenciar y mejorar para, pues, bueno, para incorporar también en lo referente a compras ese módulo en XML. Como os decía, podéis, si tenéis cualquier pregunta, utilizar el apartado de preguntas correspondiente de GoToWebinar o el chat directamente. Y aprovechando que está Rebeca, podéis consultarle cualquier duda. De todas formas, como os comentaba, os haremos llegar el clip de la sesión, os haremos también llegar toda la información en detalle de la nueva versión, el acceso a los paquetizados correspondientes para que podáis descargar y hacer esa prueba de la funcionalidad y a partir de ahí cualquier duda, cualquier cuestión, pues ya sabéis que podéis contactarnos sin más problemas. Vale, a ver, que creo que ha llegado una pregunta. Nos dicen, ¿tenéis previsto poder descargar de un buzón de correo para que los proveedores las envíen por mail? Esto de momento no está previsto, ¿no, Rebeca, si no me equivoco? Lo anotamos, ¿vale? Como futura mejora, pero sería interesante, sí. De momento no lo teníamos previsto, pero lo podemos anotar como una mejora. Vale, perfecto. Ha Sí, llegado otra aquí, pregunta. sí, eso no lo he explicado. Leo. Sí. En el caso que en el XML venga informado el albarán, ¿queda vinculada nuestra factura con este albarán? ¿Cómo se usará la funcionalidad de traer albaranes? Sí, si tenemos aquí, no lo explico, bueno, ahora no veis mi pantalla, eso no lo he explicado, pero sí que va Te a comparto mi buscar pantalla, el Rebeca, número. si quieres. Sí, Si quieres mostrar, tenemos si es más aquí, fácil. sí, Vale, ya lo tienes. un momentito, vale. Aquí tenemos los campos de nuestro albarán y nuestra línea de albarán, ¿vale? Si viene informado en el XML, va a buscarlo y si existe, nos lo propondrá aquí, ¿vale? Si no existe, se lo podremos indicar nosotros, ¿vale? Es decir, si no viene indicado en el albarán, pero nosotros sabemos que se corresponde con un albarán nuestro, se lo podemos indicar, ¿vale? Y si viene en el XML, va a buscarlo. Te pone el número de albarán y el número de línea, ¿vale? Y entonces cuando creas la factura queda vinculada. Vale, perfecto, yo creo que queda resuelto. Voy recuperando pantalla de nuevo.
Pues si no hay más preguntas, a ver. Vale, sí. Sí que hay una. Dice, ¿detecta incidencias por No, cantidad o precios distintos a los del brand de compra asociados? no, eso no. Lo podemos anotar también como mejora, ¿vale? Pero no, en principio esta versión no. Vale. Perfecto. Pues si no tenemos alguna cuestión más, aunque si se os surgen cuestiones adicionales, ya sabéis, nos podéis contactar sin ningún problema y os respondemos. Creo que las preguntas están todas gestionadas. Con esto cerramos la sesión de hoy. A ver, creo que ha llegado, ¿no? Sí, ¿Se otra puede saber si consulta. la factura viene firmada y asegurando la validez del emisor? En eso estamos trabajando. Eso sí que lo teníamos contemplado, ¿vale? Y estamos viendo cómo hacerlo. Pero en esta no, Mm. pero sí que estamos trabajando en ello. Sí, aquí como os comentabas, esta nueva funcionalidad pues es un paso más de la que ya incluía la solución, como os comentábamos, mejorada para que podamos trabajar sobre ella y todas estas cuestiones que nos trasladáis de mejora, ¿no? de incrementar funcionalidad, pues vamos, es bueno tenerlo, por eso os animamos a que podáis hacer uso de la herramienta y comentaros todo el feedback que necesitéis para ir ampliándola, ¿no? Para ir mejorándola todavía más y que se adapte pues, a los casos de uso real. Al final lo que buscamos es que la herramienta aplique a la mayor posibilidad de casos que necesiten importar este tipo de formato de facturas. Entonces ahí todo feedback por vuestra parte es valioso y lo tendremos en cuenta para nuevos lanzamientos o nuevas versiones de lo que es el módulo como tal de importación. Gracias a vosotros. Pues si no hay más cuestiones, agradeceros el tiempo dedicado a la asistencia a esta sesión. Como os decía, os vamos a recopilar toda la documentación, clip y los paquetizados correspondientes y os los haremos llegar en breve. Y a partir de aquí, pues lo dicho, animaros a que podáis probar la solución y que aquellos clientes que necesiten esa importación de XML, pues animaros a que puedan usarla y pues bueno, con ese uso totalmente gratuito con el granito de arena por parte de Innova para que dentro de esta situación actual podamos salir todos más fuertes. Muchas gracias de nuevo a todos. Gracias, Rebeca, por la sesión. Y lo dicho, estamos en contacto. Que tengáis buen día y muchas gracias de nuevo. Un saludo. Un saludo.